Muchas gracias, hermanos, por todo. Ha sido muy especial estar con ustedes. Agradezco mucho a Dios su precioso espíritu. También gozado conocer a algunos de ustedes. Me han contado sus testimonios y han sido de mucha bendición a mi vida. Y doy gracias a Dios por esta iglesia, por lo que Dios está haciendo. Pastor, gracias por la invitación. Ha sido un gozo muy especial conocerle y ver la iglesia aquí. Siga adelante, hermanos. Pero también quiero que oren por su servidor. Dios nos ha abierto una puerta grande y eficaz, pero muchos son los adversarios. Y yo sé que Dios da gracia, ¿me hermanos? Pero si oren por nosotros, agradezco mucho. Por favor, abra su Biblia, hermanos, al libro de 2 de Corintios, 2 de Corintios. Y quisiera llamar su atención al capítulo 8, por favor. 2 de Corintios 8, por favor. 2 de Corintios 8. Disculpe, hermanos. Dice la palabra de Dios así en el versículo 1. Dice la palabra de Dios: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que así mismo se dieron primeramente al Señor y luego nosotros por la voluntad de Dios. Quiero, hermanos, hablar sobre el tema: ¿por qué ofrendar a la obra misionera? ¿Por qué ofrendar a la obra misionera? Padre, todo gracias, Señor, por esta iglesia, por su corazón que tienen, por verte obrar en vidas, cómo has cambiado vidas. Pido que el Espíritu Santo me pueda dar gracia y para poder ser de bendición. Padre, has bendecido esta iglesia y sé que la quieres usar aún más allá de lo que ellos piensan posible. Pido que tú obres y hables a vidas en esta tarde. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias a Dios por el amor de Dios. Le amamos a Él porque Él nos amó primero. Ahora, cuando la palabra dice allí en Juan 16, la palabra mundo no significa a la tierra física, ni se refiere al cosmos o al sistema de este mundo, sino se refiere a los seres humanos. Se refiere a nosotros, a las personas que habitan este planeta. Hermanos, quiero que escuche algunos datos sobre nuestro mundo, porque la conferencia de misiones, hermanos, es para que nosotros podamos abrir nuestros ojos espirituales, ¿me está escuchando? Y ver la gran necesidad que hay en el mundo. Y podemos nosotros también, hermanos, tener una visión de lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. Hermanos, Dios nos quiere usar. Más allá de lo que tú te imaginas posible, Dios te quiere usar. En nuestro mundo, hermanos, hay 7,000 millones de habitantes o 7 billones de habitantes. Quiero que escuchen. Hay más de 6,000 idiomas que se hablan en este mundo, pero todavía el 50% de estos idiomas no tienen ni un versículo escrito de la palabra de Dios en ese idioma. Hay una gran necesidad, hermanos, para que gente traduzca la palabra de Dios. Por eso allá en San Luis Potosí, este año comenzamos una escuela para traductores. Estamos entrenando a gente, hermanos, para aprender y griego y hebreo y lingüística y fonética, para poder traducir la palabra de Dios, porque, hermanos, es nuestro deber. También tenemos una imprenta, hermanos, estamos imprimiendo la palabra de Dios.
De hecho, en este próximo mes vamos a mandar 5,000 Biblias impresas allí en San Luis Potosí, nuestra imprenta, al país de Myanmar o Birmania. Hemos imprimido, hermanos, Juan y sus hermanos, en alemán, en francés, en inglés, disculpen, en español, en hebreo, en musulmán, y hemos repartido miles y miles y miles en muchas partes del mundo, hermanos, porque como iglesias tenemos que hacer nuestra parte, hermanos, para que el mundo tenga el evangelio. Hay distintas culturas, razas, religiones como el Islam, como el catolicismo que conocemos, el budismo, el hinduismo, el animismo, el judaísmo. Hermanos, ¿saben que hay 24,000 diferentes grupos étnicos? O sea, hermanos, grupos indígenas, como en México hay el chontal, el maya, el náhuatl, y hay como 55 grupos indígenas en el país de México, y 11,000 de estos grupos en el mundo son grupos no alcanzados, que no hay un solo misionero, no hay una sola palabra escrita de la palabra de Dios en estos idiomas. Hermanos, hay una gran necesidad en este país, hermanos. Saben que en 1990 había 65,000 familias misioneras que estaban predicando el evangelio en otras partes del mundo, hablando de todas las denominaciones cristianas. Hoy en día, en el 2010, solamente hay 35,000. Como dije anoche, hermanos, está en decline, hermanos, la obra que se está haciendo de este país en todo el mundo. Por eso, hermanos, nosotros en México y en el mundo hispano tenemos que hacer nuestra parte. México, Latinoamérica, Suramérica, hermanos, son países que gracias a Dios están abriendo, hermanos, se están abriendo al evangelio. Pero cómo hay necesidad de más obreros, hermanos, dispuestos a dejar su comunidad, dispuestos a dejar su familia, dispuestos a dar sus vidas para que el evangelio llegue a esos pueblos en todos nuestros países latinoamericanos. En Cuba, hermanos, se está abriendo las puertas. Brasil, hermanos, ha crecido mucho el cristianismo, pero cómo hace falta, hermanos, iglesias que prediquen la sana doctrina, hermanos queridos. No se diga, hermanos, en Europa, en España, hermanos, es uno de los países que menos se lee la Biblia, en el país de España. Apatía, libertinaje, dureza. Hermanos, no se diga en Europa, el materialismo se está llenando de musulmanes Europa. Hermanos, doy gracias a Dios por mexicanos como el hermano Iván Sobrevilla, que es miembro de nuestra iglesia, que está en Francia, y Dios lo está usando para ver a gente salva. Hermanos, cómo hay necesidad de obreros en este mundo, hermanos. No se diga África. Hermanos, ¿saben que en África, hermanos, hay 10 millones de niños huérfanos cuyos ambos padres murieron de SIDA? El animismo, hermanos, las guerras, hermanos queridos, es un país, hermanos, que necesita el evangelio. En la India, hermanos, hay 500,000 pueblos, 500,000 pueblos, donde no hay una sola iglesia que predique la palabra de Dios, completamente no alcanzados. Fíjese, en la India, hermanos, hay 3 millones de leprosos. En la India se hablan 1,600 diferentes idiomas, y solamente hay Biblias en unas 60 de esos idiomas. Hermanos, cómo hay necesidad de misioneros a la India. Musulmanes, hermanos, el país árabe, hermanos, los países árabes, hermanos, países, hermanos, que están dando sus vidas para que el Islam, hermanos, reine en este mundo. Hermanos, tenemos que enviar misioneros a estos países. El Oriente, Tailandia. En Tailandia, hermanos, hay 1 millón de niñas menos de 18 años que son prostitutas. En Tailandia. No se diga, hermanos, en China, un país cerrado, un país, hermanos, queridos hermanos, los hispanos necesitamos hacer nuestra parte para que el mundo tenga el evangelio.
Hay una franja en el mundo, hermanos, que se llama la ventana 1040. Esta franja, hermanos, empieza en lo que es el norte de África y abarca hasta el sur de África y hermanos, abarca hasta la mitad de África y se extiende hacia el oriente. Le llama la franja 1040. Representa como unos 44 países donde hay menos cristianismo que en todo el mundo. Hermanos, en estos países, hermanos, fíjense, la población, el 70% de la gente en estos países tienen 35 años o menos. En estos países, hermanos, el 95% de ellos son países o gente no alcanzada. Solamente el 8% de todos los misioneros en el mundo trabajan en esa parte del mundo. Hermanos, el 87% de la gente representa, hermanos, fíjense, hermanos, el 87% de la gente en estos pueblos vive en pobreza. Algo impactante, hermanos. Hermanos, en esos países no hay Biblias, no hay iglesias, no hay misioneros, hay persecución religiosa. Hermanos, hay un mundo ahí sin Cristo. Tuve el privilegio de visitar el país de Egipto hace unos cuantos años. Fuimos a predicar. Fue muy impactante, hermanos, lo que el Señor me enseñó. Pero llegando a Cairo, hermanos, un país de 12 millones, de una ciudad de 12 millones de habitantes, hermanos, me llegó una carga tremenda a ver edificio tras edificio, departamento tras departamento, miles de millones de personas que jamás han escuchado el nombre de Jesús. Hermanos, hay una gran necesidad. Quiero recordarte que Dios ama al mundo. Jesús murió por ellos. Hermanos, y en su palabra el Señor nos manda a nosotros a ir a todas las naciones, ir a todos estos grupos étnicos, ir a esas gentes y predicar el evangelio a toda criatura en todo el mundo hasta lo último de la tierra. Hermanos, Dios quiere que esta gente escuche. El corazón de Dios es que ninguno perezca, sino que todos tengan y vengan al arrepentimiento. Hermanos, nosotros tenemos el evangelio, nosotros tenemos la verdad. Él nos ha salvado, Él nos ha rescatado, nos sacó de las tinieblas, nos sacó del engaño, nos sacó de una vana manera de vivir y nos ha dado vida eterna, nos ha hecho hijos de Dios. Tenemos una responsabilidad, hermanos, de llevar el evangelio a estos pueblos. Hay que hacerlo por gratitud, hay que hacerlo porque tenemos una deuda, y hay que hacerlo porque es nuestro deber, y hay que hacerlo porque es en obediencia a la palabra de Dios. Hermanos queridos, tenemos que levantar los ojos y ver los campos blancos para la mies. Todos debemos estar dispuestos a hacer nuestra parte. Quiero que escuchen. Todos podemos orar. Dije, todos podemos orar. Todos debemos estar dispuestos a ir. Yo sé que eso les cayó pesado. Todos debemos estar dispuestos a ir, pero todos podemos dar. Todos podemos ofrendar. Recuerdo, nosotros como iglesia empezamos a apoyar a un misionero en Alemania, y cuando recibió primer sostenimiento nuestro, me mandó un correo, me dijo: Pastor Ramos, qué bendición que pesos mexicanos están viniendo a Alemania para predicar el evangelio en Alemania. Todos podemos dar. ¿Están conmigo, hermanos? Pero ahora quiero que vayamos ahí a la palabra de Dios, 2 Corintios 8. Quiero que veamos en primer lugar cómo debemos dar, cómo debemos ofrendar a la obra misionera. En primer lugar, hermanos, debemos dar por amor al Señor. Note conmigo, por favor, hermanos,
allí en 2 Corintios capítulo 8. ¿Están conmigo, hermanos? Note, por favor, el versículo 1. Dice: así mismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Hermanos, las iglesias de Macedonia eran un grupo de iglesias que dieron con generosidad a la obra de Dios. Nomás déjeme darte un ejemplo. ¿Están conmigo, hermanos? Mire capítulo 11, en el versículo en el versículo 9. Note, hermanos, estas iglesias de Macedonia, que eran las iglesias en Filipos, las iglesias en Tesalónica, las iglesias en Berea. Estas iglesias, hermanos, eran iglesias que apoyaron muchas veces al apóstol Pablo. Dice 2 Corintios 11, versículo 9: y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo supieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravosos. Estos hermanos de Macedonia, hermanos, que vivían en profunda pobreza, vivían bajo persecución del imperio romano, eran un grupo de iglesias que eran generosas con la obra de Dios. Apoyaron a los cristianos de la iglesia en Jerusalén. Apoyaron a Pablo vez y vez. Mira lo que dice ahí la Biblia en Filipenses capítulo 4. Note Filipenses 4. Las iglesias, hermanos, de Macedonia eran iglesias dadivosas con la obra de Dios, viviendo en profunda pobreza, viviendo en gran tiempos de persecución. Dice la Biblia en Filipenses 4. Note lo que dice ahí, hermanos, en el versículo 15. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Hermanos, un día cuando estemos en el cielo, gente nos va a dar gracias, no solamente porque los guiamos a Cristo, pero porque oramos por ellos y también porque ofrendamos para que tengan el evangelio. Hermanos, todo lo que hacemos por Cristo tiene valor eterno. Las iglesias de Macedonia entendían, hermanos, que ellos tenían una responsabilidad de apoyar al siervo de Dios, el apóstol Pablo. Miren conmigo, hermanos, otra vez 2 Corintios 8. ¿Están conmigo, hermanos? Estas iglesias son un ejemplo a nosotros, porque nosotros nos consideramos quizá hasta pobres. Hermanos, estas iglesias de Macedonia vivían en profunda pobreza. Vivían, hermanos, siendo perseguidos, pero ellos dieron con sacrificio a la obra de Dios. Mire conmigo, hermano, por favor, allí en 2 Corintios capítulo 8. Note lo que dice allí, hermanos, en el versículo 7. Por tanto, como en toda abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Hablando de ofrendar, hermanos, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad. Fíjese bien, la sinceridad del amor vuestro. ¿Cómo debo yo, hermanos, ofrendar a la obra de Dios? Ofrendar a mi iglesia local, ofrendar para que el evangelio llegue a todo el mundo. Debo de ofrendar por amor al Señor. De tal manera amó Dios el mundo que ha dado. Hermanos queridos, nosotros mostramos nuestro amor igualmente en dar nuestras vidas, en dar nuestro tiempo, en dar de nuestros recursos para que el evangelio llegue a todo el mundo. Queridos hermanos, el evangelio es el poder de Dios para salvación. Y Dios nos ha dado a nosotros el mandato de llevar el evangelio a toda criatura en todo el mundo. Debo de dar por amor al Señor.
no tengo tiempo de elaborar como quisiera, hermanos, pero quiero preguntarte, ¿amas tú al Señor? ¿Lo amas de todo corazón? ¿Estás dispuesto tú, hermanos, a dar para que Cristo sea conocido en lugares donde jamás Él ha sido predicado? Hermanos, ese es el asunto de esta noche. ¿Cuánto amas al Señor para ofrendar para su causa? Su causa, que es sobre toda causa. Qué importante es que demos por amor. Recuerdo recién llegado a México, a los 3 meses de haber llegado a México, me llaman por teléfono, me dijo mi tía: hijo, tu prima Rebeca, su esposo la acaban de matar, vive en Río Verde. Fui a Río Verde 2 horas, donde San Luis Potosí. Llegué a la casa de mi tía, estuve 2 días ahí, prediqué el evangelio. 15 personas fueron salvas, incluyendo mi tía, mis primos y personas. Y recuerdo cuando salía de la casa, mi tía me dijo: Luis, vas a regresar a predicando la palabra de Dios. Yo estaba comenzando la iglesia de San Luis Potosí, tenía 3 meses de haber llegado a México. Y dije: sí, tía. Entonces empecé a viajar a Río Verde cada semana para predicar el evangelio ahí en Río Verde, y a la vez predicando en San Luis Potosí. A los 6 meses me llama otro misionero, me dijo: pastor, mi nombre es Noé Carrillo, Dios me llamó a Chiapas con trabajo con indígenas para ir en el tronco del Huizache. Está mi mamá, mi abuela, mi tía, mi tío y gente que son salvos y no tienen un predicador. Pudieras ir a predicarles. Yo pensé: estoy yendo a Río Verde, estoy en San Luis Potosí, pero no le puedo decir que no. Entonces también los jueves iba a Río Verde, los viernes al Huizache, domingos en la mañana el Huizache, y luego me regresaba a San Luis Potosí. A la vez, hermanos, es comenzando 3 obras a la vez. Por eso empecé a orar por obreros, y Dios me mandó obreros, por la gracia de Dios. Pero recuerdo el tercer domingo que prediqué en Huizache. Es una casita de adobe. El altiplano es muy pobre, la gente es bien pobre. Y tomamos una ofrenda, prediqué, había puras mujeres, y el hermano Macario. Hermano Macario, un típico campesino mexicano, con sus guaraches, su vestimenta blanca, su sombrero, no sabía leer ni escribir. Típico campesino mexicano. Y prediqué y tomamos las ofrendas, los diezmos. Entonces el hermano Macario fue a la cocina de la casa, tomó un plato amarillo y lo pasó así, un plato de plástico. Entraron como lo equivalente a $10, hermanos, y lo puso arriba del púlpito. Yo iba a orar para despedir, pero el hermano Macario se fue a la cocina, agarró un plato rojo y tomó otra ofrenda. Dije: este hermano le enseñaron bien, como casi no entró, lo tomó otra ofrenda. Y tomó una segunda ofrenda y lo puso arriba del púlpito, y era como equivalente a $21. Dije: hermano Macario, ¿por qué tomaste 2 ofrendas? Digo: pastor Ramos, la primera ofrenda eran nuestros diezmos, y de la segunda, ¿qué? Es nuestra promesa de fe a misiones. Estamos apoyando a 3 misioneros nosotros, trabajando con indígenas aquí en el país de México. Y dije: hermanas, pero su diezmo fue $10 y su promesa de fueron $21 equivalente. Dije: hermanas, ¿cómo le hacen? Dijo: Ramos, nosotros nos regalan ropa, y esa ropa que nos regalan vamos a vender a los pueblitos, y con eso nosotros damos nuestra promesa de fe. Cuando no tenemos ropa, pastor, hacemos taquitos de harina, de taquitos, y los vendemos aquí en los traileros, y con eso damos nuestra promesa de fe. Hermanos, yo me regreso a San Luis Potosí quebrantado. Ellos me predicaron mucho ese día en mi vida, hermanos. Hermanos, ¿cuánto amas tú al Señor? ¿O amas más tu vida? ¿O amas más tu placer? ¿O amas más tu troca que al Señor? Pero sigamos adelante. ¿Cómo debo de dar? Miren lo que dice, hermanos, en 2 de Corintios capítulo 8, favor.
Note lo que dice ahí, hermanos, en el versículo 4, dice: pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Note, hermanos, que ellos dieron voluntariamente. Dijeron: Pablo, nosotros sí estamos pobres, pero no nos robes la bendición de poder participar. Queremos ofrendar. Mire lo que dice versículo 12. Mire lo que dice versículo 12, hablando de ofrendar. Porque primero hay voluntad dispuesta, será acepto lo que uno tiene, no según lo que uno tiene. Hermanos, hay que dar voluntariamente. Dice allí 2 Corintios 9 versículo 7, allí adelantito 9:7: cada uno dé como puso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Hermanos, hay que dar voluntariamente. ¿Sabías tú, hermano, que es un privilegio poder dar a la obra de Dios? Es un privilegio. Mire conmigo rápidamente, hermanos, Primera Crónicas, favor. Primera Crónicas, capítulo 29. Es un privilegio invertir en la obra de Dios. Un privilegio que Dios use nuestros recursos, Dios use nuestras vidas para que Él sea conocido, para que gente conozca a Cristo, para que gente tenga la palabra de Dios, para que gente reciba salvación eterna. Hermanos, es un privilegio ofrendar. Miren lo que dijo David. Está muy fuerte, hermanos, este micrófono. ¿Lo pueden bajar, por favor, hermanos? No quiero lastimar a los hermanos. Mire 1 Crónicas capítulo 29. Aquí, hermanos, David está guiando al pueblo a dar para la construcción del templo que construyó Salomón. Note, ¿está conmigo, hermanos? ¿Están despiertos, hermanos? Mire versículo 11. Note el corazón de David, porque, hermanos, el ofrendar es un acto de adoración. Dios no es un limosnero. Dije, Dios no es un limosnero, pero muchos lo tratan como limosnero. Hermanos, fíjense lo que David dijo en cuanto a ofrendar a Dios. Dijo en el versículo 11: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria, el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, Jehová, es el reino, y tuyo, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria preceden de ti. Tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder. Tu mano es hacer grande y dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Hermanos, Él es el Señor de señores. Él es el dueño de todo. Yo soy más que su administrador. De Él viene la riqueza, de Él viene la vida, de Él viene la fuerza, de Él viene la sabiduría, de Él vienen los recursos. Todo es de Dios. Y me da el privilegio de administrar lo que Él me ha dado, para que lo use para su gloria y para su honra, que lo use para la extensión del evangelio en todo el mundo. Allá creo que fue el país de Bangladesh. En este país la gente es hindú, y la gente, hermanos, los hindús tienen millones de dioses. En esta parte de este país, la gente adora el río. Muchas niñas están platicando, hijas, no estén platicando, amén, hijos, gracias. Adoran el río, y en el río hay cocodrilos, y la gente en ese río se lavan para purificación. En ese río también toman el fruto de su tierra, si era bananas, o lo llevaban y se lo daban ahí al río como para agradar a sus dioses, el dios del río. Estaba una misionera norteamericana, estaba observando la gente adorando en este río,
y la gente estaba llevando alimentos y la gente estaba bañándose en el río, y había también en ese río cocodrilos. Y ella vio una señora cargando un bebé. El bebé que estaba cargando tenía como 2 años de edad. Estaba deforme, la cabeza 2 veces su tamaño, su cuerpecito todo torcido, y estaba caminando con un niño de 4 o 5 años en su mano, así, caminando hacia el río. La misionera observó cuando acercó al río, una parte donde había cocodrilos. Ella puso a su lado el niño deformado, tomó al niño bueno y salvo y estaba por echarlo al río. La misionera le grita: señora, señora, ¿qué está haciendo? Mejor echa el niño deforme que el niño que está bien y salvo. Y la mujer voltea y ve al americano con desdén y le dijo: no sé en tu religión, pero mi religión, mis dioses merecen lo mejor. Y dio su hijo bueno salvo a los cocodrilos. Hermano, es la verdad. Nosotros con Dios somos tacaños. Con Dios le damos lo que nos sobra. Con Dios le damos a veces pensando: ay, otra vez tengo que diezmar y tengo deudas y me están pidiendo que dé para la construcción, ahora quieren que dé a misiones. Hermanos, es un privilegio poder ofrendar y dar a nuestro Dios. ¿Cómo ofrendamos a misiones? Por amor al Señor, voluntariamente. Y número 3, ofrendamos con fe. Mire, 2 Corintios 8, rápidamente, hermanos. 2 Corintios 8, ofrendamos con fe. Con fe. Dice la palabra de Dios, 2 Corintios 8, en el versículo 1: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia. Hermanos, ¿sabes que Dios les dio gracia? No dieron en sus propias fuerzas. Dios les dio el deseo y Dios les dio el poder para ofrendar. ¿Pero por qué, pastor? Porque dice en el versículo 2 que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Ellos fueron generosos, aunque no tenían para dar, dieron más allá de lo que tenían para dar, hermanos, porque Dios les dio la gracia para hacerlo. ¿Por qué, pastor? Porque cuando uno cree a Dios y tú, hermanos, das a Dios, Dios te dará la gracia cuando tú ofrendas con fe y obediencia. Fíjese algo interesante, hermanos. ¿Está conmigo, hermanos? Mire capítulo 8, por favor. Note algo que interesante en el versículo 12. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, hablando de ofrendar, será acepta según lo que uno tiene y no según lo que no tiene. Fíjese bien, hermanos. Le damos a Dios de lo que Dios nos ha dado, de lo que tengo, de lo que Dios me da, a Él ofrendo. Pero le doy a Dios creyendo que Dios va a suplir mis necesidades. Él abrirá las ventanas de los cielos. Mi Dios pues subirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Damos de lo que Dios nos da. Si Él me da $100 a la semana, de esos $100 aparto el 10%, porque el diezmo es de Dios, hermanos. Y luego, pero tengo que pagar colegiaturas, tengo que pagar, como dicen aquí, los biles. En México son las cuentas. Tengo que pagar la luz y el gas y la tenencia, y no me queda nada para poder dar a misiones. $10 y $90 se van en todos mis gastos, la despensa, la gasolina. Pero bueno, Señor, yo creo que tú, Señor, me has dado para que yo pueda ser buen administrador
Y Señor, quiero que gente sea salva en otras partes del mundo. Voy a apartar $10, Señor, de lo que me has dado. Y aunque no lo tengo para dar, Dios, yo creo que tú vas a suplir mis necesidades. En esa manera Dios te da gracia para dar, aunque creas que es imposible que puedas dar más. ¿Me están oyendo, hermanos? ¿Me están oyendo? Dios, por su gracia, nos concedió comprar un terreno en el 94 para nuestra iglesia. En el 95 comenzamos a construir un edificio que cuesta $2.5 millones. Precioso edificio, un auditorio para 1,200 personas. Y edificamos este edificio. Comenzamos en el 95. Para julio del 95 ya empezaba una tremenda crisis económica. Los que somos mexicanos recordamos que al fin del 95 se devaluó el peso. Los intereses subieron a 120% por año. Y hermanos, hubo un colapso tremendo. Entonces en julio del 95 ya no había dinero para construir. Habíamos comenzado la escuela cristiana. Nuestra iglesia estaba dando misiones. Recuerdo, hermanos, que yo pensé, bueno, Señor, las ofrendas de los miércoles voy a apartar para construcción. Me dijo Dios, no, Luis, no, preocúpate tú de mi obra, yo me preocupo de tu edificio. Entonces los miércoles empezamos a dar todo lo que entraba a misiones. Luego dije, Señor, la conferencia de misiones es en octubre. Señor, quisiera guiar a la gente a que demos para construir. Pero me dijo Dios, no, Luis, tú preocúpate de mi obra, yo me preocupo de tu construcción. Y en la iglesia que duplicáramos nuestra promesa de fe ese octubre, hermanos, que diéramos 2 veces más de lo que estamos dando para apoyar a más misioneros, para comenzar más iglesias. No había dinero, hermanos, para construir. La construcción se paró por completo. En esos días, hermanos, me llama alguien, me dijo, Luis, quiero conocerte. Yo tengo aquí, él entonces era el dueño de Graco Corporation, la que hace todos los cosas para niños como carriolas y como Graco. Él era el dueño de él y su hermano. Me dijo, Luis, tenemos nosotros negocios en Luis Potosí. Yo investigué y escuché de tu iglesia. Hermanos, yo no lo conocía. Yo nunca le mandé una carta, yo nunca le vi por teléfono. Él simplemente investigó y conoció de nosotros. Él voló de Filadelfia, San Luis Potosí. Un día pasé con él. Lo llevé a ver la construcción, lo llevé a ver la misión del Huizache, comió en mi casa y se fue. Ese diciembre recibo una carta de parte de él con un cheque de $250,000. Me dijo, esto es para construcción de ustedes. Y dio otros $150,000 ese año. Y éramos la única construcción grande en toda la ciudad de San Luis Potosí. Hermanos, Dios suple nuestras necesidades. Y ese edificio ya no nos basta. Vamos a comprar un terreno que cuesta $1.2 millones. Vamos a tener una construcción que vale como $3 millones. Él tiene los recursos. Nuestra iglesia, hermano, está dando $200,000 al año a misiones. Damos casi como iglesia el 40% de todo lo que entra en las ofrendas va a misiones. Estamos llevando equipos misioneros a otras partes del mundo. Hermanos, Dios ha sido tan bueno con nosotros. Él bendice cuando damos a su obra por fe. Por fe. ¿Están conmigo, hermanos? Luego, hermanos, hay que dar generosamente. Mira lo que dice ahí, hermanos, la Biblia otra vez en capítulo 8, versículo 3. Pues doy testimonio de que han dado, de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, aún más allá de sus fuerzas. Dice en el versículo 2 al final, abundaron en riquezas de su generosidad. Pastor, ¿qué es la medida de generosidad? ¿Están conmigo, hermanos?
Note el capítulo 9, versículo 15. Al terminar esta sección que Pablo habla de ofrendar, dijo Pablo: gracias a Dios por su don inefable. La medida de generosidad es la gracia de Dios. Es lo que Dios ha hecho por nosotros. Es la medida de nuestra generosidad. Queridos hermanos, necesitamos tener un corazón diferente a la obra de Dios. ¿No crees tú que Dios te dio talentos y te dio dones y te dio riquezas y te dio casas y carros y trabajo para que vivas para ti? No. Él te dio todo eso para que lo uses para su gloria, para que le honres a Él con todo lo que Él te ha dado. ¿Están conmigo, hermanos? Pero sigamos adelante, y ya para terminar, porque algunos están enojados porque estoy hablando de dinero y la gente no le gusta cuando se habla de dinero, como se ponen incómodas, no sé por qué. Pero no quiero que me pierdas, hermano, pero quiero terminar el mensaje. ¿Están conmigo, hermanos, hermanas? ¿Cuáles serán los resultados cuando uno ofrenda en esta manera a la obra de Dios, por amor al Señor, con fe y obediencia, voluntariamente y con generosidad? Mire conmigo 2 Corintios 9. ¿Están conmigo, hermanos? Note el versículo 7. Cada uno dé como puso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dice: y poderoso es Dios. Pastor, ayuda. Y poderoso es Dios. Fíjese bien lo que dice: para hacer que abunde en vosotros. Nota la frase: toda gracia. Fíjese bien lo que dice: a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. O sea, hermanos, dice, cuando nosotros somos generosos con Dios, Dios, hermanos, fíjese bien, nos da toda gracia. Dios, hermanos, nos va a dar abundante gracia. Gracia para dar más de lo que humanamente crees posible. Gracia, hermanos, para dar más allá de tus fuerzas. Gracia para ver a Dios obrar en tu vida, supliendo tus necesidades, que tengas todo lo suficiente. Y luego, hermanos, das a la obra de Dios, Dios dándote la gracia para hacerlo. Como dice allí en el capítulo 8, en el versículo 1, os hacemos saber, hermanos, nos hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Dios te da el poder, Dios te da el recurso, Dios te da el deseo para dar, y vas a ver a Dios obrar en tu vida. Oh, hermanos, Dios es tan maravilloso. Si les digo eso como testimonio, hermanos, personal, nosotros damos casi, mi esposa y yo, el 60% de todo lo que Dios nos da. En los últimos 23 años yo no he comprado un solo traje nuevo, ni uno. Mi esposa me compró uno en un garage sale por $5. Pero todos mis trajes que yo tengo, hermanos, Dios todo me los ha regalado. En los últimos, ya van a ser 29 años, yo me he comprado 1 o 2 pares de zapatos. Todos me los ha dado Dios. Manejo un carro Camry 2012, Dios me lo regaló. La casa que tenemos, Dios me dio, y la casa está pagada. Todos mis muebles, Dios me los dio. Hermanos, yo nunca voy a comprar nada.
Yo no uso tarjetas de crédito. Dios me suple todas mis necesidades y las de mi esposa una manera maravillosa. Hace como 7 años estábamos caminando por una plaza, y las mujeres son peligrosas cuando caminan en un shopping mall. Entramos a una tienda, mi esposo y yo, quiero ver una tienda que venden muebles. Y entramos y vimos un comedor estilo americano, porque mi esposa es norteamericana. Y el precio era como de $2,000, $25,000, porque el comedor nuestro ya estaba todo, sí tenemos ya con él 15 años. Y dije a mi esposa, pues no hay dinero, pues vamos a orar. Yo oré un día, nada más. Mi esposa oró por un año. No recuerdo las circunstancias, hermanos, pero nosotros no dijimos nada a nadie más que a Dios. Un año después que mi esposa oró, porque ella fue la que oró, yo no oré, hermano. Oró por ese mueble específicamente por un año, mi esposa. Alguien tocó la puerta. Era no sé si, no recuerdo que era algo especial, no recuerdo qué era, pero tocaron la puerta y alguien dijo, venimos a dejarles unos muebles. Entran con los muebles. Era exactamente el comedor que mi esposa pidió a Dios por un año. Hermanos, hermanos, yo les pudiera contar cientos de historias. Por la gracia de Dios, Dios da abundante gracia. Dios te da el deseo, Dios te da la fuerza para hacerlo, y luego ves a Dios abrir las ventanas de los cielos y derramar bendición, y ves el poder de Dios, y ves que Dios es real. Abundante gracia en tu vida. Porque sabes tú, hermano, que las bendiciones de Dios no nada más son materiales. Es la paz de Dios, es el gozo de Dios, es Dios manifestándose en tu vida, es Dios, hermanos, dándote crecimiento espiritual, es Dios incrementando tu fe, es ver a Dios hacer cosas maravillosas en tu vida. Abundante gracia. Pero lo triste, hermanos, es que debo decir algo, hermanos, es verdad. La mayoría de gente hispana no es generosa con Dios. Estás acostumbrada al catolicismo. A Dios le das la limosna. Bueno, ya es tarde, hermanos, y no los quiero hacer enojar. Dios quiere darnos abundante gracia. Número 2, otro resultado de ofrendar a la obra de Dios es el avance del Evangelio. El avance del Evangelio. Mire el capítulo 11, favor, otra vez. Versículo 9. Pablo le está escribiendo a la iglesia en Corinto. Y allí en Corinto, hermanos, dijo Dios a Pablo: aquí quédate, tengo mucho pueblo. Y Pablo se quedó en Corinto y vio a no sé cuántas gentes, pero vio multitudes de gentes salvas. Mira lo que dice allí en el versículo 9: y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, por lo que me faltaba lo supieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardaré de celos gravosos. Hermanos, las iglesias de Macedonia, esa gente pobre sufriendo gran persecución, van a tener parte en las recompensas eternas de todas las almas salvas en Corinto, en muchas partes donde Pablo predicó el Evangelio. Y el Evangelio avanzó porque gente estuvo dispuesta a apoyar al apóstol Pablo. Hermanos queridos, sabe que Dios tiene los recursos y Él va a hacer su obra, pero nos quiere usar a nosotros para el avance del Evangelio. Nosotros, hermanos, tenemos el privilegio de participar en las almas de los hombres. Wow, qué privilegio.
no siempre, pero cuando tengo el privilegio de predicar en iglesias norteamericanas, siempre les doy gracias por haber invertido en nuestro país de México. Los primeros que llegaron a México, a Monterrey, a predicar el evangelio, fueron misioneros norteamericanos. Gracias a Dios por ellos, México hoy en día tiene el evangelio. Pero sigamos adelante, hermanos, ya para terminar. Mire conmigo 2 Corintios 9, por favor. 2 Corintios 9. 2 Corintios 9, el versículo 11. Para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de vosotros acción ¿qué? De gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, fíjese bien, sino que también abunda, fíjese bien, abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Hermanos, otro resultado de ofrendar a la obra misionera, habrá abundante gracia. El evangelio va a avanzar y van a abundar acciones de gracias a Dios. Quiero preguntarte, hermano, ¿tú no crees que a Dios le agrada que nosotros digamos: Padre, gracias porque me diste de comer, gracias porque me proviste mis necesidades, alabado sea tu nombre? Amén, amén, amén. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Abundante acción de gracias a Dios. Y Él es glorificado y Él es exaltado cuando nosotros somos obedientes en ofrendar la obra de Dios. Una historia más y termino esta noche. Cuando estábamos comprando nuestro terreno, éramos como 200 personas en la asistencia. Nos costó $57,000. Excepto $12,000 la iglesia ofrendó y dio. Cuando tenemos que dar nuestro último pago, el último pago que teníamos que dar era de $7,500. Eran pesos, pero era traducido a dólares. $7,500. Ese viernes, el pago era el lunes. El viernes nos juntamos a orar de 9 de la noche a 4 de la mañana. Oramos. Éramos como 100 personas rogando que Dios proveyera $7,500 que tenemos que pagar el lunes. El domingo, hermanos, tomamos ofrendas. Entraron $7,000. El lunes en la mañana dije: Señor, tenemos que dar el pago, nos hacen falta $500. Y ya no había dinero. Tenía ganas de ir a robar un banco, pero no lo hice. No había dinero. Pero dije: Dios, tú lo vas a proveer. Y eran como las 12 del día. Estaba yo en la oficina trabajando. Le llamo a mi esposa. Dije: Karen, ya llegó el correo. Dijo: Zuli, ya llegó el correo. Dije: Karen, corre, abre el correo. Y ella empezó a abrir el correo y dijo: Luis, aquí una carta de Marion, Iowa. Y recuerda que el correo, hermanos, dura como 2 semanas de aquí a allá a México. Tenía como 3 semanas que se había enviado el sobre. Pero llegó ese lunes en la mañana a la casa. En ese sobre había un cheque de $500. Me hice pentecostal. Sí. Empecé a gritar: aleluya, gloria a Dios, gracias Dios. Hermano, así es cuando uno obedece a Dios y suple necesidades de la obra de Dios. Él será honrado, glorificado, y habrá abundante gracias a Dios. Yo les quiero animar a lo siguiente: tú no debes de dar ofrendas ni a ProTemplo, ni debes dar ofrendas a misiones si no estás diezmando primero.
¿Sabes por qué, hermano? No tengo tiempo de enseñarte, pero el diezmo no es una ofrenda, el diezmo es una deuda. Dije, el diezmo no es una ofrenda, el diezmo es una deuda. Porque si no diezmas, Dios te lo quita de otra manera. Y si no diezmas, robas a Dios. ¿Me estás escuchando, hermanos? Esto es Biblia. Todo lo que das más allá del diezmo, esos son ofrendas. Déjame darte un ejemplo. Tú vas a Applebee's, ordenas alimentos y te dan la cuenta. Si tú no la pagas y sales sin pagar, estás robando, ¿verdad que sí, hermanos? Paga la cuenta, pero depende de cómo te sirvió el mesero o la mesera, dejas una propina conforme a la manera que te trataron, ¿o no, hermanos? Ahora déjame decir algo. Si no das propina, no pongas un folleto, por favor. Deja preguntarte, ¿cómo te trata Dios? Dije, ¿cómo te trata Dios? ¿A cuánto le estás dando a Dios más allá del diezmo? ¿Están conmigo, hermanos? ¿Están conmigo? Yo quiero pedirte que ahorita ores y digas, Señor, ¿cuánto de lo que tú me has dado quieres que yo aparte para que mi iglesia pueda enviar a misioneros, apoyar a misioneros a predicar el evangelio a otras partes del mundo? ¿Cuánto más allá de lo que das a diezmo? También aquí muchos dan para construcción, pero ¿cuánto vas a apartar específicamente, semanalmente, para que la obra de Dios de esta iglesia se multiplique en otras partes del mundo? Yo quiero preguntarte si vas tú a participar en esta maravillosa obra para que el evangelio llegue a todo el mundo. Padre celestial, bendice, oh Dios, lo que